La siguiente ponencia corresponde a enfermedades infecciosas, COVID-19, con una visión desde el punto de vista endotelial. Entonces, son interesantes los aspectos que se van a tratar. El primer ponente es el doctor Antonio Alvarado Moreno. Él es investigador titular A, miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI-1, y él está trabajando en la Unidad de Investigación Médica en Trombosis, Hemostasia y Aterogénesis del Hospital General Regional número 1, doctor Carlos MacGregor Sánchez Navarro, y él nos va a presentar en esta ocasión COVID-19 y endotelio, los aspectos básicos. Bien, doctor Alvarado, bienvenido y muchas gracias. Buenos días a todos. Quiero agradecer la invitación que me hicieron al comité organizador y particularmente al doctor Eduardo Ferat por haberme invitado a participar. Bien, mi plática la dividí en dos partes. La primera parte voy a hablar acerca de las evidencias que tenemos en la enfermedad tromboembólica venosa, que es una línea de investigación que trabajamos en la unidad. Y la otra parte la voy a enfocar a los hallazgos que tenemos con pacientes recuperados de COVID-19. Bien, el endotelio, como todos sabemos, también conocido como la capa íntima, es una monocapa de células interconectadas que cubren el interior de todos nuestros vasos sanguíneos y los órganos que lo implican. Algunas de las características que ya se han descrito es la longitud, y esta va a depender de la talla de las personas, y esto va directamente relacionado con el número de células que lo van a conformar. Aquí es importante tomar en cuenta que estas células, cada célula va a llevar a cabo una función en específica para poder mantenerse en el cuerpo. Y bueno, debido a estas características ha sido considerado como el principal órgano que está presente en nuestro cuerpo, ya que además ocupa aproximadamente el 5% del peso corporal de los individuos. Bueno, si vemos aquí ya de manera más específica, una célula endotelial, esta sería una de todas las células que forman parte de este sistema vascular, en donde cada una de ellas en conjunto van a llevar a cabo estas funciones. Y si ustedes se dan cuenta, cada una de estas funciones van enlazadas, no puede faltar una si no está la otra, todas tienen que participar de manera conjunta. Entonces, la parte que ahorita les voy a hablar un poquito es acerca de la coagulación y algunos aspectos relacionados con la disfunción de esta célula que en conjunto puede generar daño. Bien, para esto el sistema de coagulación se define como un sistema biológico estrictamente equilibrado en el que van a participar elementos plasmáticos y celulares. Si existe una alteración en este equilibrio, ya sea por los elementos plasmáticos o los celulares, como es en el caso particular del endotelio, puede generar la formación de trombos. Y el trombo se define como un coágulo patológico que se presenta en un lugar y en un momento inadecuado. Y de acuerdo a resultados, la Organización Mundial de la Salud ha descrito hasta 2019, casi a principios del 2020, que las enfermedades cardiovasculares ocupan la principal causa de muerte en el mundo y particularmente la trombosis venosa profunda recurrente, que es la que nosotros estamos manejando en el laboratorio. Y bueno, la definimos como coágulo patológico formado en un lugar y en un momento inadecuado. Pero surge la pregunta a través de la investigación del endotelio vascular, ¿cómo se lleva a cabo este proceso de regeneración? Y en la literatura se describieron a las células progenitoras endoteliales, descritas en sangre periférica, con supuestas capacidades de poder regenerar al endotelio dañado. Sin embargo, se descubrió que eran positivas para el antígeno CD45 y no tenían la capacidad que pudiera tener el endotelio. La otra población se consideró como células angiogénicas circulantes, que también son positivas para el antígeno CD45, pero son células que provienen de sitios de senescencia o de apoptosis y que son liberadas a la circulación. Cuando se han sembrado en platos de cultivo, no tienen la capacidad de proliferación. En el 2004 y a finales del 2007 se describió una población extremadamente pequeña, muy rara, pero con altos potenciales de proliferación.
y se definieron como células formadoras de colonias endoteliales, con las cualidades que aquí ustedes pueden observar. Son positivas para el antígeno CD34, que por excelencia es un marcador de inmadurez y de alto potencial descrito en células troncales hematopoyéticas, pero son negativas para el antígeno CD45. Estas células han sido consideradas como utilizables o propuestas como terapia celular. Bien, en el laboratorio lo que hicimos fue tratar de describir, de aislar estas células y caracterizarlas. Por un lado iniciamos con médula ósea, aunque no se habían descrito en médula ósea, solo en sangre periférica y en sangre de cordón umbilical. Logramos aislar estas células y pudimos hacer una comparación. Estas son las que les había mencionado inicialmente, las primeras descritas. Todas son células progenitoras, pero son subpoblaciones específicas. Bueno, al final lo que nosotros encontramos, haciendo ya un análisis más estricto, fue que la frecuencia de estas células formadoras de colonias, que en médula ósea puede superar hasta 160 células capaces de formar colonias en comparación con la sangre periférica, en donde por cada 100 mililitros de sangre o 100 millones de células mononucleares podemos obtener una célula o dos capaces de llevar a cabo potenciales de proliferación muy altos. El tiempo en el que logramos detectarlas es prácticamente una semana, en comparación con sangre periférica que puede ser hasta de 21 días. Y quiero llamar su atención aquí en cómo están las colonias. En sangre periférica la mayor parte de ellas está saturada por monocitos, pero vean aquí está la colonia, y en médula ósea también tenemos estas colonias, pero están asociadas con un alto porcentaje de células mesenquimales. Nada más no pierdan de vista estas imágenes, y lo que hicimos entonces analizar en el modelo de estudio que es trombosis venosa profunda recurrente en el laboratorio, y a partir de estos 100 mililitros de sangre periférica, mediante este gradiente de Ficol, logramos identificar a estas colonias, expandirlas y posteriormente incrementar en número para poder hacer los siguientes estudios. Entonces, nada más aquí nuevamente retomamos esta parte, comparamos trombosis venosa profunda, tenemos un mayor número de células, algo semejante a lo que vemos en médula ósea, en comparación con el control. Esto nos hace ver ya desde este momento que existe alguna alteración en el microambiente vascular que está movilizando a estas células para que las podamos encontrar con mayor frecuencia y en menor tiempo, al igual que lo que vemos en el aspirado de médula ósea. Caracterizamos esta población, como les mencioné hace un momento, son positivas para CD34, tienen alta expresión de este antígeno en comparación con los controles y células Hubeck, y son negativas para el antígeno CD45. Tenemos en nuestras manos en este momento una población de lo que se considera las verdaderas células endoteliales. Lo primero que se hace para analizar el potencial de una célula es el ensayo del single cell, es ver la capacidad que tienen estas células para generar números celulares en mayor proporción. Y después de 14 días de cultivo, aunque no se distingue muy bien aquí la imagen, pudimos observar que una sola célula es capaz de formar estas colonias. A diferencia de los controles, en trombosis vemos que las células que conforman estas colonias son extremadamente más grandes. Eso nos empezó a llamar la atención, ya que si ustedes ven, pareciera ser que las células tienen alguna alteración morfológica en comparación con los controles. Entonces, lo primero que hicimos fue analizar mediante microscopía electrónica de barrido si existía o no apoptosis. Mediante Nexina 5 también demostramos apoptosis temprana y finalmente por también citometría de flujo analizamos la presencia de caspasa 3 activada. Sin embargo, como que no representaría tanto lo que nosotros vemos en el cultivo. Analizamos senescencia y observamos mediante un ensayo de beta-galactosidasa que más del 30% de la población de estas células que conforman la colonia o ya en cultivos que están corriendo, ocupa un 30% de senescencia. Un sinónimo de senescencia está directamente relacionado con este proceso es la presencia de radicales libres. Analizamos especies reactivas de oxígeno también por citometría de flujo y encontramos que existe una alta proporción de células que están produciendo estas especies reactivas de oxígeno. Y algo que está estrechamente relacionado con esto es la función de las mitocondrias. Analizamos
mediante microscopía electrónica de barrido también cómo estaba la estructura o la morfología de estas mitocondrias y encontramos en trombosis venosa profunda que hay alteraciones en las cisternas. Analizamos algo que está directamente relacionado con esto, que sería el óxido nítrico, y mediante RT-PCR en punto real vimos la expresión de óxido nítrico sintasa endotelial y vemos que en estas células está reducido, prácticamente no se presenta. Esto nos llama mucho la atención porque entonces nos estaría empezando a dar alguna evidencia del por qué los pacientes con trombosis venosa profunda recurrente se siguen trombosando a pesar de las terapias anticoagulantes, entre otros aspectos que vamos a seguir viendo. Analizamos la proliferación a largo plazo, considerando que estas células han sido propuestas para ser utilizadas como terapia celular. Y vemos que con respecto al control, en trombosis venosa profunda recurrente no alcanzan la curva observada en los sujetos clínicamente sanos. Entonces, bueno, nada más aquí para llamar su atención, todos los ensayos que hicimos los hicimos en el pasaje 3. Y un mecanismo que está directamente relacionado con la proliferación celular es la regulación del ciclo celular. Y entonces lo que nosotros hicimos fue analizar en qué fases del ciclo se encontraban estas células y nos llamó mucho la atención encontrar que se encuentra detenida la fase, entre la fase G1 y síntesis, no pasan a la fase de G2M, lo que nos indica que las células no están respondiendo a los estímulos y no están proliferando eficientemente, lo que ya vimos en el cultivo. Analizamos algunos de los reguladores del ciclo celular y pudimos observar mediante citometría de flujo que P21 y P18 están participando activamente en esta regulación y en este bloqueo del ciclo celular. También analizamos a las ciclinas que también están presentes, pero bueno, si tenemos estos orquestadores de la maquinaria de la regulación del ciclo celular sobreexpresados, ya vemos que no se forman los complejos sinasas dependientes de ciclinas con las ciclinas, a pesar de que también están estas presentes. Bueno, algo que también quisimos analizar fue cómo respondían las células ante la presencia del plasma de estos pacientes. Y lo que pudimos observar, solamente aquí en este circulito, que el plasma de los pacientes con trombosis venosa recurrente reduce la proliferación tanto de los controles como de las mismas células endoteliales de estos pacientes, como ya lo habíamos venido observando. Lo que posteriormente hicimos fue obtener el medio condicionado de estas células y pudimos observar que el medio condicionado está reduciendo también las células control. Esto nos llamó muy importantemente la atención, porque entonces estamos viendo que no solamente el microambiente vascular está alterado, se está generando este proceso inflamatorio y producción de citocinas que podrían estar dañando al endotelio, sino que el endotelio también, aislado en el laboratorio, está generando una producción de citocinas que podrían estar ahí participando en esta no respuesta en la proliferación. Lo que hicimos fue analizar algunas de las citocinas que están presentes tanto en el plasma como en el sobrenadante de los medios de cultivo, y aquí solo llamo la atención de ustedes para ver el TNF-alfa, considerado como el principal orquestador de la respuesta inmunológica en conjunto con otras, pero bueno, en este caso solamente analizamos esta, tanto en el plasma como en el sobrenadante de los pacientes, de las células endoteliales provenientes de pacientes con trombosis venosa recurrente. Aquí estamos viendo que se está presentando un proceso inflamatorio crónico continuo en donde la misma célula endotelial se está autoactivando y generando daño a ella misma. Esto nos llevó a buscar la presencia de su receptor y encontramos que están presentes los dos receptores en estas células de estos pacientes, lo cual nos indica que se está llevando a cabo una vía de señalización intracelular que va a favorecer que la célula se esté autorregulando de manera negativa, no para lo que nosotros queremos. Hay una disfunción del endotelio. Vimos su vía de señalización está prendida en FKB, que es el mensajero, el siguiente blanco de TNF, está sobreexpresado, pero además está hiperfosforilado. También su otro mensajero, que es IKB, está sobreexpresado y también está hiperfosforilado, lo cual nos habla de que la vía está prendida y está activa. También vimos la presencia de P53, está sobreexpresada, y esto también tendría relación directa con la presencia de P21. Bueno, llegamos a la conclusión generando un modelo, el cual nos dice
que en el microambiente vascular, así como el propio endotelio, está produciendo diferentes citocinas inflamatorias que están activando de manera autócrina vías de señalización intracelular que puede inducir apoptosis, daño a estas mitocondrias, producción de especies reactivas de oxígeno, inhibición de la proliferación a través de la sobreexpresión de P53 que induce la expresión de reguladores del ciclo celular, mantener el proceso inflamatorio crónico, y entonces este sería como una especie de círculo vicioso en la célula endotelial de los pacientes que tienen trombosis venosa profunda recurrente. Bueno, ya tenemos este modelo y llega la pandemia de COVID-19. Con los antecedentes que ya tenemos, sabemos que el endotelio vascular es uno, entre otras muchas células que están presentes en nuestro cuerpo, es el blanco para que el virus pueda llegar, anclarse, replicarse y poder disfuncionar al endotelio. Esta parte de la vía de la coagulación por la fase de contacto se la dejo al doctor McClub, creo que él nos la va más o menos a explicar, pero vemos que se activa la liberación de cuerpos de Weibel-Palade, factor de von Willebrand, y se empezó a ver trombosis arterial, lo que no es común, pero también se vio trombosis venosa. Entonces el daño endotelial estaba favoreciendo esto. Y pues con lo que nosotros ya teníamos del antecedente anterior en trombosis venosa profunda recurrente, una enfermedad crónica que limita a las personas que padecen este tipo de enfermedad y se mantienen dependientes. A pesar de la terapia anticoagulante, no se logra regenerar la coagulación. Y entonces aquí lo que vemos es que dentro de otros de los elementos que han sido descritos en la literatura, es que se activan vías que están bloqueadas, se favorece apoptosis, se favorece inflamación, pero además también se rompen estas interacciones del endotelio mediante B-caderina y otras moléculas intercelulares. Debido a esto nosotros publicamos un comentario en Archives en el 2020, en donde después de lo que nosotros habíamos encontrado en esta enfermedad crónica, trombosis venosa profunda recurrente, y sabiendo que México ocupa uno de los primeros lugares en diabetes, hipertensión y obesidad, pues el panorama no era muy alentador. Entonces, en edad productiva, personas jóvenes que se estaban infectando podrían llegar a tener secuelas o eventos más críticos en comparación con otras poblaciones en donde no existe este porcentaje de comorbilidades. Se habló de endotelitis, algo nuevo, en donde, bueno, en los microcapilares de los vasos de los pulmones se podían ver estos microtrombos en autopsias de pacientes que desafortunadamente fallecieron. Nosotros entonces, como el hospital se reconvirtió en su totalidad en COVID-19 y algunos de los compañeros del hospital se estaban infectando y decidimos analizar lo que ya habíamos descrito en trombosis venosa profunda recurrente en estos pacientes a 30 días de recuperación de la enfermedad. Si recuerdan las gráficas anteriores, tenemos las células control, pacientes recuperados de COVID-19 a 30 días y comparamos con trombosis venosa profunda recurrente. Vean que la frecuencia de estas células formadoras de colonias es la misma, sin embargo, el tiempo en que logramos identificarlas se compara con lo que es la enfermedad tromboembólica venosa y el tiempo de detección pues se reduce. Entonces, aquí estamos viendo que este evento agudo está movilizando a estas células en el momento de la recuperación. Sembramos las células, vimos las colonias y podemos verla. Esta es una colonia de sujetos clínicamente sanos, expandimos a la población y vean cómo es esta monocapa de células endoteliales. Si comparamos, aquí casi no se distingue muy bien, pero si comparamos el endotelio de pacientes recuperados a 30 días y tratamos de expandir estas células, no logramos la eficiencia que observamos en las células de sujetos clínicamente sanos. Algo semejante a lo que habíamos visto ya en un principio en trombosis venosa profunda recurrente. Nosotros no analizamos las citocinas que estaban presentes en los plasmas de estos pacientes que nosotros reclutamos, pero por literatura sabemos que la diferencia entre el COVID moderado o leve en comparación con el COVID agudo o grave es la concentración de algunas de las citocinas inflamatorias. Con base en eso,
nosotros trabajamos con el plasma de estos pacientes, estimulamos a las células por 48 horas y pudimos ver cómo empieza a cambiar este comportamiento en el cultivo. Se activan señales angiogénicas que inducen a la célula a poder llevar a cabo procesos de regeneración. Esa parte todavía la tenemos en estudio. Cuando estimulamos con el plasma de estos pacientes a estas células que provienen de pacientes recuperados de COVID-19, el escenario es muy semejante al inicio. No se forman estas interacciones, no hay comunicación célula-célula, nos habla de que hay una disfunción importante que evita que se lleve a cabo estos eventos en estos endotelio de estos pacientes recuperados de COVID-19. Bueno, algo hicimos aquí también, estimulamos con el plasma control y con el plasma de pacientes de COVID-19, pero aquí incrementamos a 3 días y podemos ver la diferencia que hay. Este es con trombosis y vemos que hay un comportamiento muy semejante, no llevan a cabo esta función. Bien, se empieza a publicar en la literatura el COVID a largo plazo o secuelas del COVID. Y entonces se habla que después de 6, 7 meses o hasta más tiempo existen algunos síntomas que se mantienen persistentes en las personas que se recuperan, independientemente de que tuvieron un COVID agudo o un COVID leve o un COVID asintomático. Entonces lo que nosotros hicimos fue reclutar pacientes que se recuperaron a lo largo de la pandemia, o por lo menos en la primera ola, y encontramos cómo estaban estas colonias. Procedimos de la misma forma que con trombosis venosa profunda recurrente, previa firma de consentimiento informado, estos pacientes accedieron y vemos a 1 mes, a 4 meses, a 6 meses, a 8 meses, a 12 meses. Si se dan cuenta, comparando con el medio control, con las células control, la morfología, la colonia está deficiente. Vemos que a 1 año después de la recuperación de COVID-19, las células no alcanzan la funcionalidad que nosotros esperamos. Y algo interesante aquí por comentar, también reclutamos a personas vacunadas que no se habían infectado y personas vacunadas que también se habían infectado. Y lo que nos llamó mucho la atención fue el potencial de proliferación que tienen estas células después de la vacuna para COVID-19, que supera las tasas de proliferación observadas en los sujetos control. Esto nos habla de que las vacunas están favoreciendo de alguna manera que se movilicen células altamente proliferantes o altamente inmaduras para generar sitios de daño. Bien, aquí ya nada más para terminar, quiero llamar su atención en estas colonias que se generaron en cultivos a largo plazo con plasma de pacientes hasta 7 días de cultivo, y más o menos podemos ver aquí que estas colonias son muy semejantes a con las que inicialmente trabajamos a partir de la población de células mononucleares, pero aquí estamos hablando prácticamente más o menos como de 1 mes, en donde podemos ver estos focos de células proliferantes. Esto nos sugiere que dentro de las células que se sembraron, que se activaron y que tal vez están de alguna manera disfuncionales, existe una población muy pequeñita que tiene ese potencial de poder mantener los cultivos y regenerar ese espacio que nosotros vemos aquí. Eso nos habla de cómo las células progenitoras endoteliales, particularmente las células formadoras de colonias endoteliales que hemos estudiado en el laboratorio, tienen ese potencial y en algún momento podrían ser utilizadas. Tendríamos que aislarlas, esa parte la tenemos ahí pendiente, tendríamos que ver cómo están sus características funcionales y CD34 y otras cosas. No me queda más que agradecer a todos. Gracias por su atención. Doctor Alvarado, muchas gracias.